Gracias, Verónica. Gracias, Verónica, por la presentación. Y la verdad es que sí, tenía preparado un PowerPoint para ayudarnos a todos a la evolución, a seguir la evolución de la exposición. Porque, como has dicho, es una reforma de muy amplio calado que afecta a todas las jurisdicciones. Entonces, por eso hemos tenido que programar distintas webinars en relación a la jurisdicción civil, penal, contencioso, social, pero también principalmente, y esta es la primera, derivada del aspecto orgánico, porque es una ley que no solamente modifica son los procedimientos jurisdiccionales, sino la propia planta judicial. De hecho, se dice que introduce la justicia del siglo XXI. Ya veremos a ver si eso es verdad o no. Y si son verdad todas aquellas novedades que se dicen en todos los medios de comunicación, incluso en artículos doctrinales sobre esta ley, porque sí he detectado, hablando con muchos compañeros, que mucha gente tiene una visión ciertamente algo distorsionada de lo que van a implicar realmente los tribunales de instancia en el ejercicio de la función jurisdiccional que tenemos encomendada. Por lo tanto, vamos a tratar específicamente ese tema al margen también de las novedades, que sí hay novedades amplias, pero que no afectan a todo el entronque específico. Y por lo tanto, eso vamos a analizarlo de forma clara. Vamos a compartir el PowerPoint para que sigáis. A ver, ¿Te deja? me dice que no está activado. A ver, me sale compartir pantalla, pero retransmitirá lo que estoy viendo yo, ¿no? Mm, A ti te vemos a ti. O sea que yo le doy a intentar Claro, compartir. Dice, el anfitrión no permite el uso compartido. vale. Espérate, voy a hacer administrador para ver si puedes hacerlo, ¿te parece? Claro. Hacer anfitrión, aceptar. A ver, prueba sí. Es Ujú. que esto de las tecnologías, dentro de poco vamos a tener que saber tanto Ahora. de tecnologías. Ahora, perfecto. Muy bien. Perfecto. Ya se ve, ¿no? Sí, alguien se ha quejado del sonido. ¿Cómo vamos de sonido ahora? Porque yo lo estoy oyendo perfecto. Yo oigo bien. No sé si vosotros me escucháis bien. Sí. Bueno, si alguien se queja, te lo digo. De Gracias, acuerdo. perdona, Rafa. Nada, sin problema. Pues vamos a analizarlo específicamente, como estaba diciendo, esta circunstancia. La estructura de la exposición la he dividido básicamente en tres partes. La primera, como he dicho, la clarificación de la reforma y si verdaderamente supone la implantación de una verdadera justicia del siglo XXI. La segunda es las novedades más importantes en materia de derecho orgánico, porque como bien ha anticipado Verónica, este webinar y todas las demás que se van a desarrollar están basadas en un informe que ya está escrito sobre los tribunales de instancia. Informe que, aunque no está publicado, se irá publicando progresivamente según hagamos y desarrollemos las webinars. Por lo tanto, tras la exposición que vamos a hacer hoy, pues se publicará la parte de derecho orgánico relativa a los tribunales de instancia. Por lo tanto, no es importante, como decía Verónica, que toméis nota, porque esto va a estar por escrito de forma mucho más desarrollada, o sea que no va a tener ningún problema. Esto es básicamente un desarrollo básico para que tengáis una idea clara de las novedades que en ámbito de derecho orgánico se va a plantear por el tema de la ley de tribunales de instancia. Y por Rafa, último, perdona que te sí, interrumpa, que esto es horrible, pero igual le puedes dar a modo presentación para que se vea como más grande, porque queda como sí, lejos. sí, sí. Gracias. Gracias, Luis, por el tip. ¿Mejor así? Perfecto, muy bien. Perfecto. Pues muy bien, por último, como decía, trataremos el tema de la oficina judicial, que en mi opinión es la que constituye la verdadera reforma de esta ley. Si en algo vamos a notar principalmente nuestra modificación de la forma de trabajar en el desarrollo del ejercicio de función jurisdiccional, va a ser principalmente por la modificación básica de la nueva oficina judicial, y no tanto, como veremos, por el tema de los tribunales de instancia. ¿Esto qué cojones es? Vamos a analizar en primer lugar la clarificación de la reforma. A la hora de analizar este tema, si tuvisteis la oportunidad de apuntar a la webinar organizada por el Consejo General de Poder Judicial sobre este tema, o otras que se han ido planteando, o incluso he leído en algún artículo doctrinal, veréis que todas parten de un desarrollo ciertamente algo de publicidad institucional, en el sentido de que se modifican o se establecen unos criterios muy claros, en el sentido de lo que basa en en la forma de la Administración de Justicia, utilizando palabras muy claras como eficiencia, especialización, implantación, todo dirigido a desarrollar de forma publicitaria, vendernos este producto. De decir que esto va a ser mejor.
Bueno, yo no sé si va a ser mejor o peor. De hecho, me guardo mi opinión al respecto y sinceramente lo que simplemente voy a hacer es analizar de forma punta, de un punto de vista analítico, independientemente de si va a ser o no va a ser mejor, qué es lo que va a ser. Por lo tanto, primero, supone una novedad desde el punto de vista funcional, es decir, nuestra forma de trabajar ordinariamente va a cambiar con ocasión de los tribunales de distancia, y lo primero que vemos es que no. Sí, sí, para que no se oye nada. No sé Se qué me ha pasa. ido otra vez esto, ¿no? Espera, a ver, Manuel, perdona, intenta por favor mirar, ya lo he intentado silenciar y no puedo. Intenta por favor darle al altavoz, ¿vale? Le damos al altavoz de la aplicación y al altavoz del ordenador, pero es que no sé cómo te has quitado tú el micrófono y cada vez que me acerco a apagártelo me sale la conversación y no puedo hacer nada, ¿vale? Verónica, es que se ha desactivado la función de compartir pantalla. Ah, solo, pero si estás tú Sí, de anfitrión. Vale, no entiendo. Un segundo. Es que además me sale directamente, lo acabo de hacer y me ha dejado sin problemas. Bueno, ya sabéis, estos son los problemas del directo y lo que nos queda ya a los jueces es ser también... informático. Sí, en este punto estamos, ¿eh? Es Sí. que alguien ha entrado como anfitrión y te ha echado a ti. Vaya coño. No sé quién ha entrado en la cuenta de AJFV. Si no, me salgo yo y así y entro como el mío personal y que esa persona que te haya metido cuando yo me salga te coloque como administrador, ¿vale? De acuerdo. Yo, mientras si quieres, para que la gente no se quede esperando, pues voy desarrollando, ¿no? Y cuando ya pueda, pues compartimos la pantalla. Perfecto, gracias. Hasta luego. Nada. Pues como decía, vamos a analizar el tema de si, desde un punto de vista funcional, nuestro trabajo va a suponer o se va a mutar, va a cambiar con ocasión de la aprobación de la ley de tecnología de distancia. Y la respuesta es que no. O sea, si una de las noticias más desarrolladas, tanto periodísticamente como en cualquier otro, desde el punto de vista doctrinal, a la hora de vender o publicitar el tema de la ley de tribunal de distancia es que se van a sustituir los juzgados por unos tribunales colegiados denominados tribunales de distancia. Y eso no es verdaderamente cierto si consideramos los tribunales colegiados como lo que atendemos actualmente. Es decir, como las audiencias, las secciones de la audiencia o salas, tanto la audiencia del Tribunal Superior de Justicia, en el que se caracteriza que la función jurisdiccional se desarrolla de forma colectiva. Eso es lo que significa un tribunal colegiado. Un tribunal colegiado, el uso normal de la palabra, no es un tribunal en el que haya muchas personas, sino un tribunal en el que la función jurisdiccional se desarrolla de forma colectiva por parte de todas ellas de forma conjunta. Y eso no es lo que va a pasar con la ley de tribunales de distancia. Los tribunales de distancia no son tribunales colegiados desde ese punto de vista, porque el artículo 84.4 es muy claro, y también lo viene en la exposición de motivos, a la hora de considerar que la función jurisdiccional se va a seguir desarrollando de forma individual por cada uno de los jueces y magistrados que componen ese tribunal de distancia. Con una excepción que veremos a continuación, que es el artículo 84.6. Pero salvo esa excepción, la regla general es que los jueces y magistrados van a seguir desarrollando la función jurisdiccional con carácter individual, ya estén integrados en el tribunal de instancia o en una sección determinada o no. Ya creo que ya Ya me eres he metido anfitrión. ahí. Perfecto. Por lo tanto, lo que se vende como la principal novedad de los tribunales de distancia, que estos van a ser unos tribunales colegiados que van a sustituir a los jugadores unipersonales, no es desde un punto de vista funcional realmente cierto. Quería señalar el tema de los criterios de señalamiento, porque precisamente es curioso que una de las cuestiones que más importancia tiene a la hora de desarrollar el propio trabajo del juez, como es la fijación de los criterios de señalamiento, de hecho son muchos los compañeros que, aun pudiendo acudir a audiencias o a tribunales superiores, no lo hacen, porque quieren mantenerse en los juzgados unipersonales por la libertad de trabajo que tienen a la hora de fijar sus propios criterios de señalamiento, que no sea otra persona que los señala. Pues eso Perdóname, es... a mí no me sale la pantalla completa en modo presentación, me sale tu email. Vaya. Discúlpame, que te estoy venga a interrumpir. Vamos a ver. No tengo la pantalla presencial. ¿Alguno Vale, más lo ve? pues es que me sale al lado tu nombre. Rafa, ¿sabes? Bueno,
Nada, No seré sé. yo. No sé, pues, sí, pues sin más, si nadie más tiene problema, tira. Vale, Perdona. nada, no te preocupes. Los criterios de señalamiento vienen regulados con carácter general en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a que se remiten las distintas leyes procedimentales, tanto penal, contencioso, social. Y curiosamente, ese artículo 182 no ha sido modificado por la Ley Orgánica 1/2025. Esta no modificación podría suponer, en principio, que realmente no se cambia nada y por lo tanto los jueces individualmente son los que siguen fijando sus propios criterios de señalamiento. El problema es la redacción del artículo 182, en el que se establece específicamente que los que fijan los criterios de señalamiento son, por una parte, los titulares de los órganos jurisdiccionales unipersonales, que desaparecen porque ya no hay juzgados, y por otra parte, los presidentes de sala o sección de los tribunales colegiados. Claro, el hecho de que se venda a los tribunales de instancia como tribunales colegiados permite interpretar o considerar que, como los tribunales de instancia son colegiados, la fijación de los criterios de señalamiento según el artículo 182 debería corresponder a los presidentes de sección de ese tribunal colegiado, si aplicamos literalmente el artículo 182. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de que no haya sido modificado no quiere decir que su redacción no deba interpretarse acomodándose a los criterios actuales. Lógicamente, la redacción de ese precepto no está pensando en la ley de tribunales de instancia. La redacción es anterior. Por tanto, la interpretación debe acomodarse a la normativa orgánica actualmente vigente o que esté ya vigente cuando entre en vigor los tribunales de instancia. Hay que tener en cuenta además que existe una consolidada doctrina jurisprudencial por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, desde la sentencia 136-137 del 2018, que viene a considerar la fijación de los criterios de señalamiento como una actividad íntimamente vinculada al ejercicio de la función jurisdiccional. Es un elemento asociado al ejercicio de esa función. Por lo tanto, si la función jurisdiccional sigue desarrollándose de forma individual por los distintos jueces y magistrados integrantes del tribunal de instancia, lo lógico es considerar e interpretar que, por lógica, dado que está asociado al ejercicio de función jurisdiccional, son también los jueces y magistrados individualmente, que son los que desarrollan esa función jurisdiccional, los que tienen la facultad de fijar esos criterios de señalamiento. No obstante, esto es una materia que debería ser objeto de regulación o de modificación en el artículo 182, porque no cabe descartar que existan presidentes de sección que se arroguen la facultad de funcionar, de establecer esos criterios de señalamiento, sobre todo cuando exista esa discrepancia que va a existir respecto a la oficina judicial con los letrados directores del servicio, cuando tenga que atender a los criterios de señalamiento de 20 o 25 magistrados distintos que compongan la misma sección, pues va a tener cierta tendencia a considerar que los criterios de señalamiento deben estar homogeneizados por parte del presidente de sección. Y por lo tanto, cabe la posibilidad de que se desarrolle eso. No obstante, aunque esto es un criterio personal, yo considero que, dado que la función jurisdiccional sigue desarrollándose individualmente por los jueces y magistrados, son estos los que deben mantener la fijación de los criterios de señalamiento. Perdona, Rafa, no se te ve la presentación. ¿La puedes descargar y darle a modo presentación? Es que Vamos a ver. estamos viendo la página como si fuera un correo, que igual es una de las pantallas que tienes abiertas. Un correo y dentro de él Mira, la mira, carátula de tu página. voy a dejar de compartir y voy a empezar otra vez. A ver. Ah, ya sí, el problema. Ya estoy. Vale. Gracias por Ahora. decirlo. Sí, ahora se está iniciando a ver. Ahora, ahí está. Vale, ahora ya Vale, estamos gracias, Vero. contigo. Sí ha sido fallo mío en el compartir, que he cogido otra ventana. Y Bueno, ahora, una cosa más. Ahora se ve como muy cerca. Ah, ya está. Vale, nada. Ya, perfecto. Y gracias por avisar de que tampoco lo veis, que a veces parece que soy yo que tengo sí, muchas problemas con la gracias. tecnología. Perdona. Aunque no lo he dicho, sería importante que si tenéis algún tipo de duda sobre lo que se está hablando, sobre aquel tema que queréis plantear, que los pongáis a través del chat y así ya cuando terminemos la exposición, pues es mucho más fácil leer las preguntas y no esperéis al final, porque en estos casos siempre pasa lo mismo, cuando al final de la ponencia la gente está cansada y ya la duda o la pregunta que quería plantear en su momento ya se pierde la oportunidad. Por lo tanto, ponedla en el chat y ya se leerán posteriormente cuando terminemos. Bien, como decía, una vez determinado que la función jurisdiccional se desarrolla de forma individual, otra de las cuestiones que se vende de forma muy mayoritaria cuando se trata de vender el producto de tribunales de instancia es el hecho de que va a implicar una mejor y más eficiente distribución del trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la ley lo que se prevé a la hora de distribuir el trabajo entre los distintos jueces y magistrados que componen el tribunal de instancia no es distinto a lo que actualmente existe. El artículo 167 de la Ley Orgánica de Poder Judicial viene a establecer que los asuntos de nuevo ingreso
se repartirán entre los distintos jueces y magistrados que componen las secciones del Tribunal de Instancia conforme a una norma de reparto predeterminada y pública, aprobadas o propuestas por la Junta de Jueces respectivas y aprobadas por la Sala de Gobierno. Es decir, exactamente lo mismo que hay ahora. Por lo tanto, el hecho de que nominalmente nos llamemos jueces y magistrados número X de la sección del Tribunal de Instancia, de donde sea, eso no va a implicar una mejor y más eficiente distribución del trabajo, porque la distribución del trabajo dependerá de las normas de reparto que se van a aprobar exactamente igual como se están aprobando ahora. Por lo tanto, la distribución del trabajo será más o menos eficiente o más o menos especializada en función de las normas de reparto que se aprueben. Y eso dependerá de cada partido judicial específico. Sin que el hecho de que estemos integrados dentro de un tribunal, digamos, colegiado, que no desarrolla la función jurisdiccional de forma colegiada, va a implicar una mejor distribución del trabajo, porque los asuntos, desde el momento que se ingresan, ya van a tener, se van a repartir individualmente a un juez y magistrado concreto de la sección correspondiente del Tribunal de Instancia. Y ese es el juez que va a ser competente para conocer del ejercicio de funciones jurisdiccionales en ese asunto, y ese reparto de asuntos va a determinarse en base a esas normas de reparto. Por lo tanto, entiendo que esto no va a significar digamos, una modificación sustancial a la hora de una mejor o más eficiente distribución de trabajo. Dependerá de las normas de reparto. Por lo tanto, la verdadera reforma es que simplemente se establece una modificación de tema orgánico, en el sentido que si es algo impepinable es que los juzgados van a desaparecer, no van a existir como tales. Y por lo tanto hay que integrar a los jueces en un órgano determinado que se llama sección correspondiente del Tribunal de Instancia. Y eso es desde un punto de vista orgánico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si habéis tenido la oportunidad de ver la modificación de planta judicial protagonizada por la ley de tribunal de instancia, veréis que no es que solamente existan unos tribunales de instancia determinados con unas secciones específicas, sino que dentro de cada sección hay unas plazas judiciales concretas y numeradas. De hecho, en la transposición, cuando modifiquemos la planta y pasemos de los juzgados unipersonales a los tribunales de instancia, el que sea magistrado del juzgado, por ejemplo, me voy a dedicar yo mismo, del juzgado mercantil número 1 de Granada, va a ser automáticamente magistrado número 1 de la sección mercantil del Tribunal de Instancia de Granada. Y así todos. Es decir, no nos vamos a integrar de forma colectiva en la sección. No va a ser como en la audiencia en la que todos los magistrados de esa sección determinada forman parte de esa sección y no se distribuye el trabajo de forma numerada entre ellos. Es que vamos a tener una plaza judicial específica numerada, predeterminada y establecida en la ley de planta judicial, que es la que vamos a ocupar. Y cuando cambiemos de destino, los destinos no se ofertarán X plazas de la sección correspondiente del tribunal de instancia y donde sea, sino que se ofertarán plazas judiciales específicas, numeradas, y ese es el destino al que podremos optar como consecuencia del concurso de traslado. Es decir, nadie va a formar parte de una sección mercantil o una sección de lo que sea del tribunal de instancia con carácter general. Ocupará una plaza judicial numerada, específica y predeterminada en la planta judicial. Por lo tanto, Rafa, se pregunta aquí si crees que en sí, secciones mixtas se puede acordar que una plaza judicial lleve civil y otra penal. Por ejemplo, en un mixto. en puridad de términos no. Cuando se produzca la transposición, los juzgados mixtos de primera instancia e instrucción pasarán a ocupar la plaza correspondiente de una sección que se llama de civil e instrucción, también denominada en algunos apartados de la ley como sección única. Eso es decir, que formalmente tendrán competencia desde el punto de vista orgánico tanto civiles como penales. Cosa distinta es que a través de la norma de reparto se decida específicamente distribuir los asuntos civiles a una plaza determinada y los penales en otra. A día de hoy yo no conozco ningún partido judicial en el que eso se establezca, pero cabería esa posibilidad. Ahora, eso tiene que ser aprobado por la sala de gobierno. Y yo no sé si la sala de gobierno correspondiente aprobaría eso. Ahora, por el simple hecho de entrar en vigor la ley de tribunal de instancia, los juzgados mixtos siguen siendo mixtos, en el sentido de que pasan a formar parte de una sección de civil e instrucción, con competencia orgánica en ambos casos. Por lo tanto, sin perjuicio de que se pueda modificar esa cuestión a través de normas de reparto y que eso lo apruebe la sala de gobierno respectiva, en principio la simple entrada en vigor de la ley de tribunal de instancia no va a hacer varias esas circunstancias. De hecho, en la planta judicial se establece que el Consejo puede dividir las secciones civiles y de instrucciones en secciones civiles por una parte
y secciones de instrucción por otras, como lo hace actualmente cuando se separan las jurisdicciones en un partido judicial. Es decir, la planta sigue exactamente igual. El Consejo podrá específicamente separar secciones civiles por una parte y de instrucción por otra, pero lo debe hacer el Consejo. De la misma forma como lo hace actualmente en los partidos judiciales, separando las jurisdicciones. Pero la ley de última instancia no va a variar eso. No sé Tam- si También se plantean aquí, y si no hay juzgados, ¿cómo se va a organizar el calendario de guardia? Es una pregunta de María Arévalo. exactamente igual que se hace ahora. Tenéis que tener en cuenta que el hecho de que se desaparezcan los juzgados no va a variar nada más que la tramitación de los funcionarios y del secretario judicial, como veremos ahora en la oficina judicial. Desde el punto de vista judicial es exactamente idéntico. Si ahora la guardia se reparte por semana, por día, en función de los distintos partidos judiciales a distintos juzgados, se seguirá repartiendo de la misma forma que se hace ahora, pero no al juzgado, sino a la plaza judicial numerada correspondiente dentro de la sección de instrucción o mixta del tribunal de instancia. Para que tengáis una idea, salvo las novedades que se plantean, esto es un cambio más denominativo que funcional. Ahora, nosotros somos magistrados del juzgado de lo mercantil, número E, o juzgado de los no sé qué, mes número de X, de un partido judicial de donde sea, y pasaremos a ser el magistrado número 1 de la sección correspondiente del tribunal de instancia. Pero todo lo demás, el reparto de guardia, la asignación de funciones, todo sigue exactamente igual. Simplemente cambiamos el nombre. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Luego han hecho algunos añadidos, pero como son Sí, proyectos en ejecución, igual los vemos como cuando han terminado, si lo aprueba el TSJ y el Consejo. Pero está muy bien. Gracias, Claudia, y gracias, María. Eh, Perdona que te haya vuelto a interrumpir. Esta nada. noche vas a tener pesadillas conmigo. No, 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 tú tranquila, tú tranquila. Eso no quiere decir que la ley de tribunales de instancia sea una reforma meramente nominal y que no cambie nada. Existen fuertes novedades, pero no tan enormes y tan sustanciales como las que nos quieren vender publicitariamente del Ministerio de Justicia, donde quieran que quieran publicarnos o facilitarnos las mejoras del tribunal de instancia. Como ya he dicho, en puridad de términos no cambia nada más que la denominación, pero sí existen novedades específicas que pueden alterar esto. Estas son las tres principales. La primera es el artículo 84.4, que supone una alteración de las normas de competencia objetiva. Si bien las normas de competencia objetiva vienen básicamente a sostenerse exactamente igual, con algunas alteraciones que ahora veremos, en el sentido de que si antes somos jueces de lo mercantil, pasaremos a ser de la sección de lo mercantil; si somos jueces de instancia, pasaremos a ser miembros jueces de la sección civil del tribunal de instancia, y cada uno con sus normas objetivas. Sí se establece en el artículo 84.4 la posibilidad de que atribuir el conocimiento a determinados asuntos que en virtud de la norma de competencia objetiva no nos correspondan a ciertos jueces y magistrados de otra sección distinta, pero de la misma jurisdicción. A ver, esto es exactamente lo mismo que ahora hay con las prórrogas de jurisdicción del artículo 212. Vamos a ejemplificar el asunto para que lo veáis claro. Es muy normal que en determinados partidos judiciales, sobre todo de escasa población, exista un juez de menores que tiene una competencia muy reducida, es decir, tiene una carga de trabajo muy reducida, y que se establece la posibilidad de atribuirle conocimiento a determinados asuntos penales, quitándolo del juez de lo penal correspondiente y asignándoselo al juez de menores, aparte de sus competencias. Eso es lo que se conoce popularmente como prórroga de jurisdicción. Pues esto es exactamente lo mismo. Esta regla permite la posibilidad de asuntos que objetivamente correspondan a una sección específica, atribuirlo a otra sección de la misma jurisdicción, ya sea civil, penal, contencioso administrativa o social. Existen, no obstante, algunas modificaciones o novedades en relación a la prórroga de jurisdicción. La primera, la prórroga de jurisdicción se aprueba por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y conlleva una retribución añadida a aquellas propias según el ejercicio de la función que desarrolla. Eso, novedad, no se establece en esta regla especial del artículo 84.1. En primer lugar, porque quien lo aprueba no es el presidente del TSJ. El que lo aprueba es el Consejo del Poder Judicial, a petición del presidente del Tribunal de Instancia y previamente oída la Junta de Jueces sectorial respectiva. Para hacer eso, por lo tanto, se establece otro criterio director. Ya no es el presidente del TSJ el que va a decidirlo, sino el presidente del Tribunal de Instancia. En último término, el que propone, y en último término, el Consejo General del Poder Judicial.
Pero la segunda reforma, la segunda modificación es que no se prevé ningún incremento retributivo por esta función. Es decir, por el hecho de que en el mismo caso en el anterior, ahora, en virtud de lo que se acuerde de cosas judicial, conforme a esta norma, a petición del presidente de tribunal de instancia, el juez de menores va a ser conocer de asuntos del orden o jurisdicción penal, pero no va a cobrar más por ello. Va a cobrar exactamente lo que tiene establecido, su sueldo. Y eso es una reforma, en mi opinión, bastante sustancial para considerar que va a ser una medida verdaderamente excepcional. No porque lo tenga que aprobar expresamente el Consejo General de Poder Judicial, que también, sino que porque previamente lo tiene que proponer el presidente del Tribunal de Instancia previa audiencia de la Junta de Jueces respectiva. Y puedo vaticinar serias dudas en el sentido de que los jueces afectados van a revolverse panza arriba para evitar eso, porque se le va a atribuir mayor trabajo que el que tienen a cambio de nada, porque no se prevé ni siquiera el incremento retributivo que se preveía para los programas de jurisdicción. Por lo tanto, mi opinión va a ser una medida excepcional. Pero bueno, está ahí y hay que tener en cuenta que se puede alterar esa norma de competencia objetiva en estos casos. Realmente el artículo 84.4 prevé específicamente dos casos que son distintos. La primera es que existe una gran disparidad de carga de trabajo entre dos secciones de la misma jurisdicción, entre dos secciones distintas de la misma jurisdicción. Por ejemplo, la de menores o la penal. Tiene que haber esa alteración y esa notable disparidad de carga de trabajo que justifique esa reforma. Y segundo, tiene que alterarse específicamente, es decir, tiene que acordarse de forma específica, no puede realizarse con carácter general. Pero existe otra modalidad en virtud de la cual no solamente se van a atribuir asuntos de nuevo reparto a través de esta norma, sino también en los casos en los que existe una vacante durante mucho tiempo en una determinada sección, cabe también la posibilidad de aplicar esta regla específica para atribuir los asuntos previos ya conocidos por ese juzgado que está vacante, por ese juzgado no, por esa plaza judicial que está vacante, a favor de esa otra nueva sección distinta de la misma jurisdicción. Sin embargo, para eso es necesario primero que esa plaza vacante tenga tal volumen de asuntos y una carga de trabajo sustancial, de forma que los restos de miembros de la sección no sean aptos para asumir esa carga de trabajo, porque las reglas de sustituciones siguen estando exactamente las mismas. Cuando se produce una vacante en una sección determinada, en una plaza judicial dentro de una sección, el resto de magistrados de esa sección pues, le entrarán a sustituir. Sin embargo, es posible que esa no notable disparidad de carga de trabajo entre esa sección y otra conlleve que no sea posible y no sea eficiente que el resto de magistrados de esa sección comprendan de esos asuntos. Por lo tanto, se echa mano de esa otra persona que está en una sección distinta, que en principio no pertenece, no tiene competencia objetiva para conocer de ese asunto y que a través de esta regla se le atribuye específicamente conocimiento de esas causas. Pero tiene que estar justificado en el sentido de que no sea admisible la sustitución voluntaria, que no sea posible cubrir esa baja por otros jueces de adscripción territorial, magistrados suplentes, sustitutos o de otra forma. Y en tercer lugar, esa disparidad de carga de trabajo entre las distintas secciones, que es lo que justifica todo. No Rafa, obstante, pregunta a Claudio si sí, el concepto de el mismo orden jurisdiccional lo entiendes en sentido amplio, es decir, de instrucción a un penal o viceversa, por ejemplo. yo lo entiendo en el sentido de, sí, amplio, en el sentido civil, penal, contencioso administrativo y laboral. Si estos son dos órganos de la misma jurisdicción, yo he pensado en menores y en penal, pero instrucción y penal también podría ser. Lo digo porque esta norma, el hablar de menores, es porque va a atender solamente a aquellos casos en los que existe una disparidad de carga de trabajo muy relevante. Es muy raro que exista una disparidad muy relevante entre instrucción y penal. Normalmente van acompasados. Pero bueno, no cabe descartar la posibilidad de que se altere. Civil, por ejemplo, pertenecemos familia, mercantil y juzgado de primera instancia. Contencioso administrativo son los contenciosos y laboral, laboral. Violencia sobre la mujer, pues con todo lo que se ha hecho en teoría de la jurisdicción mixta. En fin, podrían ser atribuibles tanto a uno como a otro. Pero de eso ya hablaremos más tarde por un tema de más enjundia. Pero las jurisdicciones son las que son civil, penal, contencioso y social. Entiendo yo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nada. Otra reforma, otra novedad que se introduce y que va a dar verdaderamente problemas es el artículo 84.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como he dicho, una de las reglas principales generales de la ley de tribunal de instancia es que los juzgados, los jueces y magistrados de forma individual siguen desarrollando la función jurisdiccional, no se desarrolla de forma colectiva. Y decía, con una excepción. ¿Cuál es esta excepción? El artículo 84.6 de la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Y qué dice este artículo?
Pues este artículo, este precepto, lo que viene a señalar es que cuando un asunto ha sido ya repartido dentro de conforme a norma de reparto a un juez o magistrado específico de la sección correspondiente del tribunal de instancia, pues por razones de especial complejidad, por el volumen del asunto, por el número de intervinientes, se permite la posibilidad de que ese asunto pase a ser conocido por un tribunal colegiado ad hoc, creado específicamente por parte de otros jueces pertenecientes, conforme a un turno preestablecido, al mismo tribunal de instancia. Es decir, ese asunto que inicialmente era conocido por un juez o magistrado con nombre y apellidos, pasa a ser conocido en virtud de este acuerdo por un tribunal colegiado ad hoc en función de normas preestablecidas, es decir, en el que formará parte ese magistrado inicialmente competente y otros dos, elegidos de forma conforme a esas normas preestablecidas. Esto solamente lo tiene que acordar, solamente lo puede acordar el Consejo General del Poder Judicial a petición previamente del presidente del Tribunal de Instancia y previo informe favorable de la Sala de Gobierno. Y es una alteración de la propia jurisdicción. Primero, porque ya no se desarrolla de forma individual por el juez magistrado, sino por un tribunal colegiado ad hoc. Este precepto, en mi opinión, puede desarrollar tanto problemas de constitucionalidad como verdaderamente funcionales. Lo primero no se le escapa a nadie. Supone una alteración del juez ordinario predeterminado por la ley. Es de aplicación a aquellos casos en los que un asunto ya ha sido repartido a un juez determinado y se sabe quién es ese juez. Y posteriormente, la adopción de este acuerdo supone que ya no va a ser conocido individualmente por ese juez, sino ese por el tribunal colegiado ad hoc. Eso es una alteración del juez ordinario predeterminado por la ley, porque ya no está predeterminado por la ley, está determinado ex post, una vez ya el asunto ha sido ingresado y repartido. Por lo tanto, en mi opinión, tiene franca duda de que sea constitucional. Pero también supone una alteración del artículo 117 de la Constitución española, en base al principio de separación. Porque aun cuando ese juez que inicialmente era competente para conocer ese asunto sigue perteneciendo a ese tribunal colegiado ad hoc, lo cierto es que ya no es mayoría. Los otros dos constituirían mayoría. Y por lo tanto, no puede ser que se separe de forma efectiva a ese juez o magistrado del ejercicio de la función jurisdiccional. Ya no va a ser él el competente para resolver el asunto, van a ser otros dos. Y por lo tanto, puede infringir también el artículo 117, la garantía de separación, porque además las causas legales que permiten la adopción de este acuerdo están de todo menos definidas de forma específica, porque la ley habla de forma genérica de volumen de asuntos, de excesiva complejidad, de número de intervinientes, pero no dice que tiene que ocurrir de forma específica para que se considere que existe esa complejidad que justifique la adopción del acuerdo. Eso se alterará, se modificará y se adoptará de forma específica por el Consejo General del Poder Judicial en cada caso lugar, en cada caso concreto. Y no está predeterminado. Y se implicará la separación del juez inicial. Por lo tanto, en mi opinión, es doblemente inconstitucional en virtud de lo dicho. Pero bueno, eso ya se verá oportunamente. El principal problema que veo son problemas de verdaderamente funcionales. Porque no ya que los jueces unipersonales no estamos acostumbrados a trabajar en tribunales colegiados y nos vamos a tener que adaptar si se aplica esta regla, sino porque obvia esta reforma una cuestión específica, y es que el funcionamiento de los tribunales colegiados depende en gran medida de su presidente. Es el presidente el que establece cuándo se reúne, la forma de deliberación, si se reúnen aquí este día de esta forma o en este otro día y de esta forma, para deliberar y para la adopción del acuerdo final. Sin embargo, este artículo no prevé quién asume las funciones de presidente de ese tribunal ad hoc. Lo único que dice es que el tribunal, el juez inicial, asume la función de ponente, pero la función de ponente implica de realizar la ponencia. No tiene esas funciones directrices propias del presidente de los tribunales colegiados. Y hay que tener en cuenta que aparte de seguir conociendo de este asunto, cada uno de esos jueces seguirá individualmente conociendo del asunto de los que es competente. Por lo que no va a ser fácil compaginar que cada uno lleve su asunto en su sección correspondiente y aparte tener que reunirnos con otros para adoptar esa decisión colegiada en ese caso específico. Por lo tanto, en mi opinión, no solamente que pueda desarrollar problemas constitucionales, sino que también puede desarrollar problemas funcionales muy amplios, que justificarían un reglamento, una adopción, una decisión de criterio del Consejo General Judicial para saber cómo se va a operar esto. Porque realmente ahora no hay ninguna previsión legal, normativa o reglamentaria que lo prevea de forma específica de cómo va a funcionar. Y la tercera novedad es la que altera la competencia territorial. Es la que se prevé en el artículo 88.4 a 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A diferencia de las anteriores que se prevén para todo tipo de juzgados y jurisdicciones, esto solamente se prevé para los juzgados, bueno, juzgados ya no, para los magistrados de instrucción, para los magistrados integrados en secciones de instrucción. Se prevé específicamente que en aquellos casos en los que existan partidos judiciales colindantes dentro de la misma provincia y que existe un volumen muy elevado de asuntos derivados específicamente de organizaciones criminales en delitos de tráfico de drogas y trato de personas, se prevé la posibilidad de agrupar las distintas secciones de instrucción única de los distintos partidos judiciales en una sola sección para resolver este asunto. Esto está pensado, en mi opinión, con nombre y apellido, pensando en el campo de Gibraltar, porque entiendo que es donde más, de forma más potente, concurren estas circunstancias. Sin embargo, es verdad que esta posibilidad se prevé de forma muy cautelar. Es decir, primero, tiene que ser aprobado por el Consejo de Poder Judicial, previo informe de la Fiscalía General del Estado y previo informe también de la Sala de Gobierno respectiva y de la Junta de Jueces afectadas. Pero solamente tiene carácter limitado a esa instrucción de esos delitos específicos y temporal. No se permite los asuntos que ya han sido previamente repartidos, eso lo conocerá el juez magistrado correspondiente, solamente afectará a los asuntos de nuevo ingreso cuando se apruebe esta regla, si es que se termina aprobando de forma específica. Y solamente de forma coyuntural, mientras se mantengan esas circunstancias. Si concurren todas esas circunstancias, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Cómo se va a repartir ese trabajo? Porque ya digo, ya va a ser relevante que el delito se cometiera en un partido judicial A o en el partido judicial B. El reparto entre una sección y otra se determinará por una comisión formada o presidida por el presidente del tribunal de instancia correspondiente al partido judicial con mayor población, en el que se agrupa también el resto de presidentes de sección o tribunal de instancia afectados, que aprobarán o propondrán unas normas de reparto que debe aprobarla la sala de gobierno para repartir ese asunto bien a la sección de instrucción A o a la sección de instrucción o mixta B. Y una vez que se asigna a una sección u otra, independientemente del lugar en el que se haya cometido el delito, se distribuye internamente en cada una de esas secciones conforme a normas de reparto habituales entre cada uno de los magistrados que componen esa sección. Es decir, se establece un doble reparto. Primero se reparte a la sección que va a conocer del asunto, que aunque puede no ser en la territorialmente competente, y después se reparte ese asunto a los jueces magistrados individualmente considerados dentro de la sección que le haya tocado. Esa es la alteración que se produce, las reglas que se producen. Y básicamente estas son las grandes novedades que sí se producen y que sí mantiene la ley de tribunales de instancia en relación al sistema actual. Como vemos, son sustanciales y se pueden adoptar de forma específica, pero son excepcionales. Requieren que sea aprobada expresamente en cada caso específico por el Consejo de Poder Judicial. Y entiendo que no va a ser una forma habitual de trabajar, se darán acciones específicas cuando lo concurran esos supuestos, pero no es el presupuesto general. El presupuesto general, el que antes ya he comentado, de desarrollo de la función jurisdiccional con carácter individual, con reparto de asuntos tal y cual estamos actualmente. Y estas sí son las novedades que se pueden producir. Otras novedades. La principal son la creación objetiva de otros tipos de jurisdicciones. En principio, la creación de la familia, infancia y capacidad. Todo el mundo sabemos que existen múltiples partidos judiciales en los que existen juegos de familia. Pero esos juegos de familia formalmente no son tales, son juzgados de primera instancia. Lo que se va a producir con esta ocasión de la ley de tribunales de instancia es que sí ya se va a crear objetivamente ese nuevo tipo de juzgados que ya no van a ser juzgados de instancia, ya no van a ser sección de lo civil correspondiente ni magistrado de la sección civil, sino que se confunde o se creará una sección específica, la sección de familia, infancia y capacidad. Esta creación, sin embargo, se va a hacer mediante la transformación de los actuales juzgados de familia en esas secciones de familia dentro del tribunal de instancia. ¿Cómo se va a hacer? Hay que tener en cuenta que, como he dicho, cada uno va a conservar el número que tiene propio. Es decir, si yo soy magistrado o del juzgado de primera instancia, número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, pues pasaré a ser magistrado número 9 de la sección civil de Las Palmas de Gran Canaria. La única excepción son precisamente los juegos de familia. Los juegos de familia, por ejemplo, aquí en Granada, son el 3, el 10 y el 19, pierden esa numeración. Y de forma correlativa, el 3 pasará a ser el número 1, el 10 pasará a ser el número 2 y el 19 pasará a ser el número 3 de la sección de familia del Tribunal de Instancia de Granada. Y así en todos aquellos partidos judiciales.
Eso supone, por lo tanto, que la plaza judicial numerada correspondiente al tribunal de instancia, a la sección civil, desaparece, se mantiene y cuando se vayan creando nuevos órganos irán asumiendo esa numeración. Pero en principio esa numeración desaparece como tal. Por lo tanto, los juzgados de primera instancia pasarán del 2 al 4, del 9 al 11 y del 18 al 20, por lo menos aquí en Granada, y así en relación a todos los partidos judiciales, mediante esa transformación. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que eso es en aquellos casos en los que esos juzgados de familia ya existan. Porque si no existen, el problema que tenemos con la creación objetiva de este nuevo tipo de juzgado es que se va a producir lo mismo que pasó en su caso con los juzgados de violencia o con los juzgados de lo mercantil respecto a los juzgados de primera instancia de capital de provincia. Y es que si en la planta judicial no se prevé que en un partido judicial específico exista esa sección de familia, esa materia propia de familia ya no va a ser poder conocida por la sección civil de tribunal de instancia, porque la norma de competencia objetiva determina que tiene que ser competente la sección de familia, no la sección de civil. ¿Eso qué supone? Que como pasó con los juzgados de violencia sobre la mujer, se prevé la posibilidad de que el Consejo de Judicial asigne los conocimientos de ese asunto de familia a a magistrados específicos de la sección civil correspondiente, como se hizo con violencia. ¿Cuántos hay juzgados mixtos en los que se ha atribuido la competencia de juzgado de violencia sobre la familia? Pues de violencia sobre la mujer, perdón. Pues eso va a ser igual en materia de familia. Dentro de las secciones civiles, el Consejo de Poder Judicial designará a un juzgado, a un magistrado de la sección civil correspondiente del tribunal de instancia y le va a atribuir el conocimiento exclusivo o no de ese juzgado de asuntos de familia, de los asuntos propios de los juzgados de familia ya legalmente determinados. Y eso obligará a la aprobación de una exención de reparto en función de la carga de trabajo que asuma. Es decir, se va a hacer exactamente lo mismo que pasó con los juzgados de violencia sobre la mujer cuando se le atribuye esta competencia a los juzgados mixtos. Salvo que, como también se prevé para los juzgados de violencia sobre la mujer, se prevea por real decreto la comarcalización de los juzgados. En el sentido de que hace poco, relativamente poco, muchos juzgados de violencia sobre la mujer de capitales de provincia han asumido esa competencia en relación a otros partidos judiciales limítrofes de la misma provincia. Eso también se prevé, en su caso, para los juzgados de familia. Pero eso todavía no está determinado. Eso lo tendrá que aprobar en cada caso específico. Lo que sí se va a aprobar, casi seguro, es esa asignación de familia a aquellos magistrados concretos de la sección civil en el que por planta no se prevé ya la creación de la sección de familia dentro del tribunal de instancia. ¿Violencia sobre la mujer? Pues quizás esta es una de las reformas que más conocemos porque ha sido muy publicitada las críticas y las quejas de nuestros compañeros de juzgados de violencia sobre la mujer en el tema de la atribución de las nuevas competencias, dado que la instrucción de los delitos contra la libertad sexual y otros similares, porque no solamente son delitos contra la libertad sexual, también son delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, acoso con connotación sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina. Todos esos delitos y los quebrantamientos derivados de los mismos se van a atribuir a los juzgados de violencia sobre la mujer, aun cuando la persona ofendida no sea ni haya sido pareja con anterioridad. A nadie se le escapa que esto supone un cambio muy radical en el sentido de que el número de asuntos de este tipo de materias que conocen los juzgados de instrucción pues es bastante voluminoso. Y la planta del juzgado de violencia sobre mujer no está adaptada para asumir todas esas competencias. Luego, si no se hace nada, es más que previsible el colapso de este tipo de juzgados. Para evitar eso, ¿qué se establece? La disposición transitoria cuarta, o por lo menos para tratar de evitar eso. Veremos si se consigue o no. Que implica la transformación de plazas de instrucción. Y eso es muy importante saberlo, porque a día de hoy existen en el Servicio de Inspección de Consejo Judicial varios informes que tratan de determinar cuántos juzgados de instrucción van a tener que convertirse, transformarse en juzgados de violencia sobre la mujer, de forma por real decreto e incluso antes de la entrada en vigor de la ley de tribunales de instancia, porque eso va a ser cambio de juzgado a juzgado, no en las acciones correspondientes del tribunal de instancia. Por lo tanto, hay que estar ojo a visor en este tema de esta reforma, porque muchos compañeros juzgados de instrucción, sin comerlo ni beberlo, van a ser convertidos en juzgados de violencia sobre la mujer, en adaptación a esto. Pero ¿qué pasa en aquellos puestos judiciales en los que la competencia la asume un juzgado mixto, un juzgado de instrucción, y no hay un juzgado de violencia sobre la mujer específico? Pues si no se crea específicamente, si no se transforma ese juzgado mixto en un juzgado de violencia sobre la mujer, que podría pasar, el problema va a ser que esos compañeros de juzgado mixtos que tienen atribuida la competencia de violencia sobre la mujer, se va a ver incrementada la carga de trabajo que tienen en relación al resto.
Y eso no se va a compensar mediante la transformación, si no se transforma de forma específica el juzgado, que no se va a hacer en todos los partidos judiciales. La única forma de compensar esto es ampliando el catálogo de exenciones correspondientes a estos juzgados a través de las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno. Es decir, el papel que realice el Gobierno en esta disposición transitoria cuarta para la transformación de juzgados debe realizarse por cada uno de los partidos judiciales por las juntas de jueces respectivas a los efectos de adaptar las exenciones de este tipo de juzgados en compensación por ese mayor número de asuntos que van a asumir como consecuencia de esta transformación de la competencia. Y al margen de esta competencia existen otras novedades. Primero, esta es más específica, pero es las mercantiles. El reparto de competencia entre los juzgados de primera instancia y los juzgados mercantiles en relación al transporte aéreo varía. Específicamente se establece que aquellos procedimientos en los que se reclama no solamente una compensación como consecuencia del retraso en la cancelación aérea, sino también una indemnización por el retraso, la destrucción o la pérdida del equipaje, en esos casos que antes eran competentes al juzgado de primera instancia, pasan a ser competentes al juzgado mercantil. De forma que los juzgados de primera instancia y en el futuro las secciones civiles del tribunal de instancia correspondiente solamente van a conocer de las reclamaciones por retraso o cancelaciones aéreas con base en normativa del Reglamento Comunitario 261/2004 y también el transporte ferroviario y marítimo en relación a su propio reglamento específico. Pero solamente si se reclama eso. Si se reclama cualquier otra cosa, pasa a ser competencia de los juzgados mercantiles. Y la Perdona, última... Sí. pregunta Carlos sobre el punto anterior de violencia, que a los juzgados de violencia, ¿incluye delitos sexuales con víctima varón la competencia del juzgado de violencia de género? No, víctima varón no. Lo que se caracteriza en todos estos casos es que la víctima tiene que ser mujer. La novedad es que lo que no tiene por qué ser es pareja. Ser o haber sido pareja. Unida en relación a afectividad análoga a la conyugal. ¿De acuerdo? Pero Muchísimas gracias. nada. La última novedad es el tema de violencia contra la infancia y la adolescencia. Se establece un nuevo tipo objetivo de juzgado, que es un trasunto de los juzgados de violencia sobre la mujer. Como el legislador ha considerado que este tipo de juzgados han tenido mucho éxito en el desarrollo de sus funciones, pues crea otra especialidad, que es la violencia contra la infancia y adolescencia. En el sentido de que van a conocer este tipo de juzgados, bueno, este tipo de secciones específicas cuando se creen en los tribunales de instancia, de todos aquellos delitos, no en todos, hay un catálogo específico que no puedo desarrollar de forma nominal, pues ya veréis en el informe. Pero bueno, ese catálogo, homicidio, lesiones, contra el honor, libertad sexual, todo eso cuando se comete contra un niño o un adolescente, que aunque no lo defina la ley, por derivación de la ley 88/2021 debe entenderse como todos aquellos menores de edad, pues se va a atribuir un conocimiento a los jugados a unas secciones específicas, que son las de violencia contra la infancia y la adolescencia. Sin embargo, este tipo de juzgados actualmente no existen. Es decir, cuando se crean los tribunales de instancia, no va a haber una transformación de este tipo de juzgados a los tribunales de instancia. Se tendrán que crear ex novo, específicamente. ¿Y qué pasa en los casos en los que no se creen? Pues estamos en lo supuesto anterior, que el Consejo de Paz Judicial tendrá que asignar esta competencia específica a los juzgados mixtos o a los juzgados de instrucción en aquellos partidos judiciales en los que no tengan conocimiento, en los que no se creen este tipo de juzgados específicos o este tipo de secciones. Perdonadme que utilice la palabra juzgado y no secciones porque es que es lo que estoy habituado. Hasta que no pase entre en vigor la ley de tribunales de distancia, es difícil cambiar la terminología. Pero entendedme, ya sean juzgados, ya sean secciones correspondientes al tribunal de instancia, mientras no se creen este tipo de órganos jurisdiccionales con este tipo de competencia objetiva, va a ser asumida por una instrucción o por un mixto específico dentro del partido judicial correspondiente. Lo que obligará también a las normas de reparto establecer la compensación objetiva por el traslado de competencia de este tipo de asuntos, a ese tipo de juzgados. Es decir, el mismo problema que tenemos para la familia, el mismo problema que tenemos en violencia sobre la mujer, se traduce también en este nuevo tipo de órganos jurisdiccionales de violencia contra la infancia y la adolescencia. ¿Qué novedad hay respecto al órgano de gobierno? Pues bien, la principal es que desaparecen los jueces decanos. Lógicamente, al no haber juzgado, desaparecen los juzgados decanos. Y se convierten, según la disposición transitoria tercera, en los novedosos presidentes del tribunal de instancia. Sin embargo, este nuevo rol, esta nueva denominación, es una mutación más nominal que funcional, en el sentido de que las funciones específicas que tenga este presidente de tribunal de instancia son básicamente las mismas que tenían los decanos, con un par de novedades que ahora veremos.
Pero eso no quiere decir que no se establezca una novedad. Se establecen varias novedades respecto a las elecciones y la retribución correspondiente a esta figura en relación al régimen actual. Lo que establece la disposición transitoria tercera, básicamente, es que todos aquellos jueces que tengan la función de juez o decano por elección, cuando pasen, se transforman al tribunal de instancia, pasan automáticamente a denominarse, a asumir las funciones del presidente del tribunal de instancia durante el resto de mandato por el que fueron elegidos. Claro, el problema es que esta norma está prevista exclusivamente para aquellos decanos electores, aquellos decanos que han sido expresamente elegidos por sus compañeros en el partido judicial correspondiente. No está pensando en los juzgados decanos no electivos, es decir, aquellos que asumen la función de decanato no porque hayan sido elegidos, sino porque están en un partido judicial con menos de 10 juzgados y por lo tanto son elegidos, son decanos simplemente por su orden de escalafón. Claro, cuando son elegidos por su orden de escalafón, el problema es que no tienen un mandato específico temporalmente determinado, en base a la cual, cuando se acuerde la transformación, seguirán manteniendo ese cargo. Y claro, se plantea el problema. ¿Qué pasa cuando pasemos de los juzgados normales a los tribunales de instancia con los decanos no electivos? Porque la disposición transitoria tercera claramente está pensando en los decanos que sí han sido elegidos. Pues ahí es un tema que no está adecuadamente regulado y que dependerá de la adopción o el acuerdo que vayan a adoptar cada una de las salas de gobierno respectivas. Porque hay que olvidar que la elección se mantiene de forma igual. Es decir, este presidente del tribunal de instancia será elegido será nombrado, perdón, por el Consejo General del Poder Judicial, pero no lo elige a que él quiere, elige a que ha sido aprobado previamente por la sala de gobierno porque la Junta de Jueces respectiva lo ha aprobado por la elección correspondiente. Es decir, el orden de escalafón solamente se establece para aquellos casos en los que no se presenta nadie o hay un empate de votos. En ese caso vencería el que tenga mayor puesto en el escalafón y sería elegido presidente del tribunal de instancia. Eso es para todos los supuestos. Incluso también para los tribunales de instancia unipersonales, porque en aquellos partidos judiciales en los que existe un único juzgado, pasará a ser convertido a un tribunal de instancia unipersonal compuesto por un solo juez. Ese solo juez, ese juez único, automáticamente tiene que ser determinado como presidente del tribunal de instancia, porque no hay otro. Pero sí tiene que ser nombrado expresamente por el Consejo de Poder Judicial previo informe de la sala de gobierno, porque no establece una regla de excepción específica y por lo tanto se le aplica exactamente el mismo régimen. Pero ¿qué pasa en estos casos? Cuando ya hay un decano no elegido y pasamos al tribunal de instancia. Pues, en mi opinión, aunque ya he dicho que eso dependerá de cada sala de gobierno y lo que venga a decir, hay que tener en cuenta que la disposición transitoria tiene dos acuerdos en base a dos funciones. La primera, lo que dice es que los decanos pasan a ser presidentes de una distancia. La finalidad de esa norma es evitar un vacío de poder. Es decir, que como consecuencia de transformación de los juzgados en los tribunales de instancia, no exista en ningún momento temporal el que no haya nadie que desarrolle las funciones de decano. Para evitar ese vacío de poder, normalmente lo que tiene que acordarse es la traslación automática. El decano sigue siendo el presidente del tribunal de instancia. Y existe otra norma, que lo seguirá siendo durante el resto de su mandato. ¿Por qué? Porque si esa persona fue elegida durante un periodo de 5 años, tiene el derecho subjetivo específico derivado de esa elección a seguir manteniendo ese cargo durante esos 5 años. De forma que, para garantizar ese derecho subjetivo individual de la persona a seguir ostentando ese cargo durante el plazo que le reste, es por lo que se establece ese mantenimiento del cargo durante ese plazo. Ese derecho subjetivo, sin embargo, no lo tienen los decanos no electivos, que no han sido elegidos. Por lo tanto, entiendo que lo razonable sería considerar que para evitar un vacío de poder se aplique la disposición transitoria y que los decanos no electivos pasen a ser automáticamente presidentes del tribunal de instancia, pero como no tiene y le resta ningún periodo de mandato específico, se tiene que convocar una junta de jueces y promoverse a una nueva elección del decano, que en este caso ya sí va a ser electivo, por parte de los compañeros correspondientes. Mientras esto no pase, el juzgado decano no electivo, ahora presidente de una instancia, seguirá desarrollando sus funciones, pero no tiene ningún periodo específico. No creo, y es una opinión personal, que se le deba reconocer per se, desde el punto de vista de la transición o del momento de la transición, un periodo de 5 años, porque no tiene ese derecho, no ha sido elegido por sus compañeros para ese plazo. Por lo tanto, no tiene ese derecho subjetivo que se tenga que respetar. En mi opinión, lo procedente sería convocar nuevas elecciones y que se haya elegido el que corresponda. Pero ya digo, eso es una opinión personal. Y ya digo que eso puede ser discutible y que deberá resolverlo cada sala de gobierno. Lo que sí es una novedad es que en todo caso el presidente de una distancia es un nombramiento reglado. Ya sea el magistrado, ya sea, perdón, tribunal de instancia, con menos de 10 plazas o con más de 10 plazas,
todos ellos han de ser designados mediante ese sistema. El mayor puesto en el escalafón solamente sirve, como ya he dicho, para dirimir los empates o para resolver aquellos asuntos en los que nadie se quiera presentar, pero no, en ningún caso, se mantiene ese nombramiento oficial de forma indefinida o de forma directa para el mayor puesto en el escalafón. Todos tienen que ser nombrados. ¿Y qué funciones tienen? Pues básicamente las que tienen los juegos decanos actuales. Solamente se incorporan dos, pero formalmente. La primera es que tiene que promover o velar por el correcto funcionamiento íntegro de todo el juzgado, de todo el tribunal de instancia, de forma que no se produzcan disparidades, disfunciones en su ejecución y funcionamiento. Y la segunda es promover la unificación de prácticas y criterios procesales. Esas son funciones que, aunque formalmente no están constituidas actualmente en el órgano judicial para los decanos, a nadie se le escapa que son funciones que en la práctica están desarrolladas por los decanos. Es decir, si yo tengo que señalar en este día, el lunes, y mi compañero señala el martes porque tenemos una sola sala de vista, eso lo determina el decano. Y si yo tengo que señalar o celebro mi juicio en esta sala de vista, en mi compañero en esta sala de vista, o donde sea, ¿eso quién lo desarrolla? Lo desarrolla el decano, porque es el que promueve la coordinación del funcionamiento del tribunal y antes de los juzgados. Y segundo, ¿cuántas juntas de jueces hemos estado en lo que el objeto de la misma era promover la unificación de la práctica y criterios interpretativos, unificarlos? Últimamente, casi la mayor parte tienen por objeto acto por objeto. Por lo tanto, esta nueva función de promover la unificación de criterios de prácticas procesales, eso ya lo están haciendo los decanos a través de la Junta de Jueces. Y eso seguirá haciéndose igual. Lo único es una formalización de esa función en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sí se establece una novedad en el tema de la retribución, porque ya la retribución actualmente solamente se prevé para los decanos electivos y no para los decanos no electivos. Como consecuencia del presidente de tribunal de instancia, como ya todos son electivos, todos van a cobrar. Ahora, no todos van a cobrar lo mismo. En la ley de complemento de retribución de la carrera judicial y fiscal de 2003 se ha modificado y la retribución correspondiente a cada presidente de tribunal de instancia varía en función de si son un presidente de tribunal de instancia liberado, que son los que más cobran, los que son no liberados, pero en plazas de judiciales, en tribunal de instancia con más de 10 plazas judiciales en total, cobrarán un poquito menos. Aquellos presidentes de una instancia que estén en un tribunal con menos de 10 plazas, cobrarán también un poquito menos. Y los que no van a cobrar, que son una excepción, son los presidentes de los tribunales de instancia unipersonales. Eso, aunque formalmente son presidentes de tribunales de instancia, no se prevé ningún tipo de retribución para ellos. Es decir, que los jueces únicos de los actuales partidos judiciales, únicos en el juzgado, en el solamente existe un juzgado, pues por mucho que pueda denominarse presidente del tribunal de instancia, pues no van a cobrar. Y esa es la única excepción que se prevé. Si es una novedad, el tema de los presidentes de sección del tribunal de instancia. Y digo una novedad formal, porque en la práctica existen muchos partidos judiciales en los que existe la figura del delegado del decano. Como el decano no tiene, o en su caso, en su futuro, el presidente de una instancia no tiene por qué saber de todo el tipo de jurisdicciones, ni la problemática, ni la casuística de cada una de las jurisdicciones, es muy usual que en determinadas jurisdicciones específicas el decano nombre a uno de los jueces correspondientes de esa jurisdicción, mercantil, civil, la que sea, para que ejerza las funciones del decano. Pues es lo mismo para los presidentes de sección del tribunal de instancia. Son esas funciones, ese presidente va a adoptar este tipo de funciones. Sustituye al decano para promover las juntas de jueces sectoriales para tratar de unificar criterios o para tratar de coordinar el funcionamiento propio de esa sección correspondiente. Es decir, lo que actualmente hace el delegado del decano, lo hace el presidente de sección del tribunal de instancia correspondiente. En cambio, no se prevé esto para todos tipos de partidos judiciales. Solamente para que haya una presidente de sección se tiene que cumplir 3 requisitos. Lo primero, que existan 2 o más secciones dentro del tribunal. Lo segundo, que dentro de esa sección haya al menos 8 plazas judiciales. Y que en todo el tribunal de instancia al menos haya 10 o más plazas judiciales en total. Si se cumplen estos requisitos, se nombra un presidente de sección del tribunal de instancia. La forma de elección, la misma que la del presidente del tribunal de instancia. Es electivo por los mismos sistemas. Y también por los mismos regímenes supletorios. Las funciones son exactamente las mismas, si bien adaptadas a la sección correspondiente. Se establecen funciones de sustitución. Es decir, en aquellos casos en los que por vacante o por lo que sea el presidente de una instancia no puede desarrollar sus funciones, lo sustituye aquel presidente de sección que tenga mejor puesto en el escalafón.
Y en aquellos casos en los que no exista un presidente de sección porque no se cumplen los requisitos, es el presidente del tribunal de instancia el que desarrolla las funciones propias de presidente de sección. Y el que pues, si se convoca una junta sectorial, pues lo tiene que hacer el presidente del tribunal de instancia. No puede hacerlo el presidente de sección porque no existe. Y si también se establece una retribución que es inferior a todas las demás para el tema de presidente de sección del tribunal de instancia. Y eso básicamente es la reforma en lo que se refiere a los órganos de gobierno. Modificación en el tema de concursos de traslado. Pues aquí voy a pasar un poco más por encima porque llevamos ya bastante tiempo y no quiero irme sin hablar un poco de la afición judicial, que me juicio es lo más relevante. Pero bueno, analizaremos el tema. Se establecen reglas especiales para el concurso de traslado para el nuevo juego de familia, infancia y capacidad y para violencia contra la infancia y adolescencia. No son una especialidad al uso, es decir, no se le da el mismo régimen que tienen ahora los jugadores mercantiles, los juegos de violencia sobre mujeres o los jugadores menores. ¿Por qué? Porque para acomodarse, para asumir o para tener las funciones propias de familia o de violencia contra la infancia y adolescencia, no se prevé la superación de ningún curso, de ninguna prueba de especialistas, que es la que ahora desarrollan mercantil o violencia, por ejemplo, que no lo hacen, pero bueno, legalmente están previstas, o menores, sino que se establece solamente la superación de un curso en la escuela judicial. Cuando se supere ese curso, automáticamente le darán preferencia para los concursos de traslado de ese tipo de juzgados. La ley dice además que le darán 3 años más en el sentido de que si ostenta ese curso es como si tuvieras 3 años más de escalafón, como si alcanzara. Pero una normativa que un poco en mi opinión no la he terminado de entender, porque si el requisito previo es tener ese curso y si no tiene ese curso no está en ese rango de preferencia, todos los que lo tengan subirán esos 3 años. Luego, esos 3 años no sirve subir para nada, porque si lo sube a todos los que tienen el curso y solamente se lo van a dar a los que tienen el curso, pues me da igual tener 3 o 10 años más en el efecto de escalafón, porque todos los vamos a tener esos 3 o 10 años más si tenemos el curso. Por lo tanto, no entiendo muy bien esa normativa específica. Si no, ninguno tiene ese curso, pues aquellos que hayan estado en los últimos 5 años, un total de 3 en este tipo de jugados, tendrán preferencia. Y por último, el escalafón. Así también se establecen estas referencias o esas preferencias para las secciones de las audiencias provinciales. Ahora, esto sí se notan determinadas diferencias tanto con los mercantiles, violencia sobre mujeres y menores. No solamente porque no se prevé pruebas especialistas, pruebas de especialización específica, una superación de ese tipo de pruebas para adquirir la especialización. Basta la simple superación de ese curso. Sino porque esa preferencia de rango B, es decir, de haber estado en los últimos 5 años, un total de 3, ya le das prioridad frente a todos los demás, no existe ni para los mercantiles, ni para violencia sobre la mujer, ni para los menores. La regla segunda es que si tienes esa prueba especialista, si eres especialista en mercantil, en violencia menores, tienes esa preferencia. Y si no, lo que abarca es la preferencia en la jurisdicción civil, penal y penal, respectivamente. No ese rango de años de 3 sobre 5 en ese tipo de jurisdicción específica, ya sea mercantil o violencia sobre la mujer. Lo cual es, digamos, injusto en relación al resto de personales, pues se le da a este tipo de nuevas especialidades una mayor facilidad para conseguirla, porque no se tiene que superar pruebas, pero al mismo tiempo se le dan también mejores preferencias a la hora de obtener y superar los concursos de traslado, muchas más que las que tienen los mercantiles o la violencia sobre la mujer. Por lo tanto, entiendo que esto debería homogeneizarse y que es criticable estas diferencias. Pero bueno, veremos a ver cómo eso, porque existen actualmente en proyectos distintas reformas que van a tratar de paliar supuestamente esta deficiencia. Y si existe una regla especial, que me llama la atención, una limitación específica que se incluye en los tribunales de distancia, que es el 329.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es que ningún juez o magistrado puede solicitar en concurso o en cualquier otra forma de provisión, ojo, no se puede solicitar tampoco en comisión de servicio, por ejemplo, una plaza judicial perteneciente a la misma sección en la que ya estuviera destinado con carácter previo. Es decir, que si yo estoy destinado en la sección de los mercantiles del Tribunal de Distancia de Granada, el número 1, no puedo ir al número 2. Actualmente, si saliera al concurso, yo puedo optar por concursar al jugador mercantil número 2. Pues con esta limitación ya no podré hacerlo. Directamente solamente no puedo ni en comisión de servicio, ni en la provisión de cargo, es decir, ni en el concurso de traslado, solicitar esa plaza. Y es una limitación llamativa. La excepción, los mercantiles con distinción de competencia. Los mercantiles que son un bicho raro en muchos aspectos, pero en este tema también. Y es que hay muchos mercantiles que no se distribuyen con carácter homogéneo en todas las competencias, sino que se establecen un catálogo de competencias específicas que uno tiene y otros no. Por ejemplo, yo soy competente para conocer asuntos en materia de propiedad industrial.
pero hay muchos juzgados mercantiles en Andalucía que no la tienen. De hecho, el único que la tiene soy yo, en toda Andalucía. Eso significa, por lo tanto, que yo sí podría optar a mercantil número 2 porque tiene una asignación distinta, no tiene propiedad industrial, tiene otro tipo de competencias. Por lo tanto, yo sí podría hacer en ese caso específico, pero es la excepción. La regla general es que no se podrá optar en concurso de traslado a una plaza judicial distinta dentro de la misma sección del tribunal de instancia. Y por último, la oficina judicial, que en mi opinión es la gran reforma. La gran reforma porque supone la desvinculación del Poder Judicial de la Administración de Justicia. Actualmente estamos en un juzgado que, aunque nosotros somos los titulares, no somos los únicos que existimos en el juzgado. Están el letrado de la Administración de Justicia y están los funcionarios. Y eso conlleva una cierta de práctica homogénea y un grupo de trabajo específico que uno crea o no tiene en virtud de esas circunstancias. Eso va a desaparecer. Ahora el Poder Judicial se va a desgajar de la oficina judicial y va a tener su propio régimen orgánico, que es el de los tribunales de instancia, que esto hemos hablado. Y la oficina judicial, formada por los funcionarios y por los letrados de la Administración de Justicia, se separan y tienen su propio régimen funcional de distribución. ¿Cuál es la previsión de qué va a pasar con esto? Porque es una pregunta muy legítima porque es que eso no está determinado. Si hay una regla que especifica o que configura este tema en ley de tribunal de instancia relativo a la oficina judicial, es la flexibilidad. ¿Y qué significa la flexibilidad? Que así dicho es como la eficiencia, todo tiene un ámbito muy bonito, pero tiene un trasfondo, digamos, funcional un poco problemático. Y es que no está determinado. Es decir, a día de hoy no se sabe cómo va a ser la oficina judicial. Es más, cuando se sepa, tampoco se sabrá si va a ser igual en todo el territorio nacional. De hecho, va a ser distinta. Porque esto dependerá de cada comunidad autónoma que tenga transferida el ejercicio de la competencia en la Administración de Justicia. Soy Luis Ortiz. Sí, Yo no soy Verónica Ponte, para los que no me conozcan, se ha tenido que ir por un tema personal. Antes de que continúes y sigas con la oficina judicial, que yo estoy de acuerdo contigo en que es lo mollar, te planteo una pregunta que plantean en el chat, que creo que es importante aclararla. En concreto, Regina Selva plantea si dentro de la sección de familia está prevista que haya subsecciones de familia y otras de capacidad. no. En la Vale. ley de tribunal de instancia no está previsto. Eso es. O sea, es un tipo de órgano específico, que es familia, infancia y capacidad. Eso significa que esos asuntos van a ser repartidos a los magistrados de esa sección correspondiente, de familia, infancia y capacidad. Ahora, que por normas de reparto se distribuyan esos asuntos de forma que la incapacidad vaya a uno, al número 1, la familia vaya al número 2 y la discapacidad, no sé cuál es otra, cualquier otro tema al número 3 o una distribución, eso se puede hacer perfectamente a través de normas de reparto, pero normas de reparto internas, no de forma orgánica. No se prevé una subsección, eso no existe en la ley de tribunal de instancia, son secciones. Sí, en realidad, y tú me corregirás si no es así, lo que ocurre es que no puede haber como hasta ahora por planta la asignación a un órgano concreto de la materia, por ejemplo, de capacidad, a diferencia de lo que ocurre actualmente. Claro, los juzgados que son de capacidad quedarán integrados en la sección de familia, infancia y capacidad, con el número correspondiente. Realmente esos juzgados de capacidad son juzgados de primera instancia. Pues como he dicho, el número, según el número que tenga, pues se le dará el número correspondiente dentro de la sección de familia, infancia y capacidad. Si quiere seguir teniendo competencia exclusivamente en ese tema, eso lo tienen que aprobar específicamente en virtud de normas de reparto. Lo que sí podría haber, que creo que ya lo has contestado y plantea otra persona, es la posible sustitución voluntaria vía 210 dentro de la propia sección. Eso sí sería viable. Sí, eso es viable. O sea, el régimen de sustituciones no cambia. Se mantiene exactamente igual que el que tenemos ahora. Luego habrá una lista de sustituciones voluntarias y una regla de sustituciones forzosas. Queda exactamente igual. Desde ese punto de vista es como si fuéramos igual que juzgados. Lo único que cambia es nuestra denominación. Todo lo demás es igual. Vale, seguimos. Pues como decía, esto no va a ser igual ni en todo el territorio nacional, ni se sabe cómo va a ser. Lo que sí se sabe son algunas cosas. Primero, las unidades procesales de tramitación de apoyo directo desaparecen. Los servicios, la oficina judicial va a estar compuesta exclusivamente de servicios comunes. Forzosamente tiene que haber un servicio común de tramitación, que es el que va a llevar la tramitación de los procedimientos, ¿vale? Pero no va a ser el único servicio común de tramitación, forzosamente tiene que existir este. Pero se establece la posibilidad de crear otros servicios comunes, como lo de ejecución, lo de reparto, auxilio, jurisdicción voluntaria.
Existe un catálogo específico que es meramente denominativo dentro de la ley de tribunales de instancia de diferentes tipos de servicios comunes que se pueden crear. Pero eso se tiene que crear de forma específica. Lo que siempre tiene que existir en cualquier caso es un servicio común de tramitación. Lo otro dependerá específicamente de cada partido judicial y de cómo la administración correspondiente en cada territorio quiera organizar su oficina judicial. No se sabe cómo va a ser. Ahora mismo están discutiendo este tema en cada una de las comunidades autónomas y en el territorio del ministerio, porque tienen que poner de común acuerdo a los letrados de la Administración de Justicia por una parte y a los funcionarios, a los sindicatos por otra. En este sentido, no se va a aprobar ninguna regla determinada de reorganización de los servicios comunes mientras no se llegue a un acuerdo de las relaciones puestos de trabajo con cada uno de los sindicatos de funcionarios y con los letrados de la Administración de Justicia. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Por lo tanto, existe la flexibilidad bien determinada en que no se sabe cómo va a ser, pero que sí sepáis que no vamos a tener, o sí, ya veremos, un equipo de funcionarios para nosotros, sino que la regla general es que existirán varios servicios comunes de tramitación que prestarán sus servicios a varios miembros, a varias plazas judiciales de la sección correspondiente del tribunal de instancia que sea. Esa es la regla general. Pero también prevé la posibilidad de crear áreas y equipos dentro del servicio común. Y aquí es donde puede cambiarlo todo. Forzosamente, en aquellos casos en los que en una sección del tribunal de instancia tiene 12 o más plazas judiciales, forzosamente tienen que tener un área específica para ellos dentro del servicio común de tramitación, que también pueda asumir conocimiento a otras más. Pero esto es la regla forzosa. Perfectamente es posible establecer un área dentro del servicio común de tramitación correspondiente a cada sección del tribunal de instancia, incluso un equipo de funcionarios para cada plaza judicial concreta del de la sección correspondiente del tribunal de instancia. Es decir, exactamente lo que tenemos ahora. O sea, el régimen es tan flexible que permite o bien modificar toda la tramitación, toda la servicio común de tramitación, y que a día de hoy, pues el funcionario de instancia 14 me pase a mí un asunto concursal para resolver, porque está dentro de la área de civil, de servicio común y los mercantiles estamos integrados. Eso es perfectamente posible. Como la posibilidad de establecer un área especial para mi sección de lo mercantil o la sección de que se trate, como establecer un equipo de funcionarios individuales para mí personalmente en mi plaza judicial. Es decir, lo que tenemos ahora. Eso está totalmente abierto y no se sabe cómo va a ser. Y eso es lo que, en mi opinión, es lo que más inseguridades me genera en relación a mi forma de funcionar. Porque hay que tener en cuenta que, aunque el legislador parte de la premisa de que una cosa es juzgar y hacer ejecutar los juzgados, la función jurisdiccional, y otra cosa es la tramitación de los procedimientos, a nadie se le escapa que para desarrollar eficazmente mi función jurisdiccional, la tramitación del procedimiento es muy importante. Y no se me puede resolver un asunto determinado si yo veo que la tramitación se han obviado normas esenciales que causan indefensión. Porque no va a depender de mí, va a depender de un servicio común dirigido por un letrado de la administración jurídica correspondiente que no me va a preguntar a mí cómo se van a hacer las cosas ni cómo se van a hacer, porque responderá a mí y a 5 jueces más o a 10, y por lo tanto se pueden predecir ciertas disonancias. Es verdad que eso dependerá de la jurisdicción. No es lo mismo la jurisdicción contenciosa o laboral, en la que el papel del juez sí está muy determinado y separado de la oficina judicial, eso, y la jurisdicción penal de enjuiciamiento, por ejemplo, que por ejemplo en la instrucción o en los procedimientos concursales, en los que el juez se mete en la tramitación a saco. Es decir, la tramitación la desarrolla el propio juez, porque depende del ejercicio de la función jurisdiccional, depende de esa concreta tramitación. En instrucción, aunque en concursal es una cosa muy específica que en mayor parte no lo vais a comprender, pero la instrucción es fácilmente aprensible. O sea, una instrucción es íntimamente vinculada la tramitación del procedimiento a la decisión de los jurisdiccionales, a las decisiones jurisdiccionales del juez correspondiente. Por lo tanto, es previsible que si no se establece un equipo, un reparto en equipos y áreas dentro del servicio común y el reparto de asuntos se establece entre los funcionarios en una bolsa grande a todas las instrucciones, penal y tal, pues que se pueda generar digamos, problemas a la hora de ver la correcta tramitación de los procedimientos. Lo que sí se va a producir, sí o sí, es una jerarquización de los letrados de la Administración de Justicia. Actualmente hay un secretario de gobierno, un secretario coordinador por cada provincia y distintos letrados de las administraciones de justicia en cada uno de los juzgados.
Ahora se preverá un letrado que dirige un servicio común de tramitación, pero también letrados que dirigen esos otros servicios comunes, otros letrados que dirigen esas áreas específicas dentro del servicio común de tramitación correspondiente a la sección correspondiente, y letrados directores de equipos. Y todos ellos están jerárquicamente subordinados a su anterior. Es decir, ahora el régimen de jerárquico está establecido, pero es mucho más difuso. Con el ley de tribunales de instancia se va a establecer una jerarquización mucho más efectiva y vinculante de las decisiones de esos letrados de la Administración de Justicia superiores. Y aunque eso en principio no nos afecta, porque todos ellos están sometidos al Poder Judicial, y si se adopta judicialmente una decisión, el letrado de Administración de Justicia, por mucho que tenga una instrucción jerarquizada de su superior de actuar de una forma, tendrá que actuar como lo dice la resolución judicial. Eso nos obligará, en todo caso, a emitir resoluciones judiciales específicas si queremos que las cosas se hagan como queremos. No va a ser suficiente con que nosotros nos dirijamos al letrado correspondiente, oye, o al funcionario, incluso decir, hazme esto, eso. Eso va a desaparecer. Tendremos que adoptar resoluciones judiciales expresas, específicas, que obliguen a los letrados para que impartan esas instrucciones a ese funcionario. Y eso, según en qué tipo de jurisdicciones, pues conllevará un cambio radical en la forma de trabajar. Y por último, tengo que hacer constar que, aunque se diga que los juzgados desaparecen y que se transforma en tribunal de instancia, eso temporalmente no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que se implanten los tribunales de instancia y sin embargo sigan existiendo los juzgados, pero los juzgados sin juez. Aunque la ley de tribunales de instancia se establece que según el catálogo de introducción de los tribunales de instancia, al mismo tiempo se entrará en vigor la oficina judicial, expresamente se prevé la posibilidad de establecer una demora en virtud de la cual no se establezcan esos servicios comunes de tramitación en el momento que se implante los tribunales de instancia. Los tribunales de instancia se implantarán en las fechas que sabemos, el 1 de julio, 1 de septiembre, perdón, 1 de octubre y 31 de diciembre. Eso es impepinable. Y en ese momento el juez se segrega del juzgado y pasará a integrar el tribunal de instancia, la sección plaza judicial correspondiente de la sección correspondiente. Pero si en ese momento, no está aprobada la relación de puestos de trabajo y no está definida de forma específica cómo va a ser el servicio común de tramitación de la nueva oficina judicial, los juzgados van a seguir existiendo como tales sin el juez. Solamente en el momento en que se apruebe la relación de puestos de trabajo con la aprobación de los sindicatos correspondientes por parte de todas las administraciones afectadas por este cambio y se imponga en vigor la oficina judicial, entrarán en vigor esos servicios comunes de tramitación. Mientras tanto, seguirán existiendo esos juzgados sin juez, porque el juez quedará desagregado e incorporado al tribunal de instancia. Y yo creo que eso es básicamente lo más importante. No siento haberme extendido un poco, pero bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues aprovecháis la astronomía y así podemos saberlo todo. Muchas gracias a vuestra atención. Muchas gracias, Rafa. Ha sido magnífico y la prueba está en que se ha mantenido la asistencia de forma prácticamente permanente, lo cual es muy significativo y cuando ocurre hay que decirlo. Muchas gracias. Bueno, te planteo algunas preguntas que se han planteado en el chat y que no he querido interrumperte por si iban saliendo con la exposición. Lucía de la Fuente, que creo que está en un social de La Coruña, ya me lo corregirá, Sí. plantea, dada la desvinculación entre oficina y tribunales de instancia, el tribunal de instancia va a tener una plantilla a modo de unidad de apoyo directo para tramitación de diligencias finales, aclaraciones, etcétera. Sí, no se sabe. No se Vale. sabe, es lo que antes he dicho. La regla general es que habrá un servicio común de tramitación en general, pero dentro de ello habrá áreas. Si ¿cuántos jugadores sociales hay? Si hay más de 12 específicamente jugadores social, que creo que no, tendréis derecho a un área específica dentro del servicio común de tramitación a esos funcionarios. Pero cabe la posibilidad de establecer equipos para cada plaza judicial o para plazas judiciales colectivas. Es totalmente flexible. Si la pregunta es, ¿voy a tener yo un equipo de funcionarios específicos a los que dirigirme cuando hay algún tipo de problema para decirle que esto se haga así o esto se haga así? Pues no se sabe. Dependerá de cómo se desarrolle la oficina judicial. Sí, yo creo que es un tema que habrá que esperar. No, realmente no se Sí. sabe. Lo único que es seguro es que va a haber lo que se llama una unidad de tramitación, creo que es el nombre exacto. Es lo único que la ley parece que establece imperativamente. El resto depende. Sí. Las unidades, digamos, de apoyo directo desaparecen, existen servicios comunes. La regla general es que tiene que haber un servicio común de tramitación en el que están integrados todos los funcionarios. Dentro de esos servicios comunes puede haber áreas o puede no haberlas. La regla es que habrá un área
si la sección, para una sección para prestar servicio a una sección que tenga más de 12 miembros. Forzosamente, si hay más de 12 plazas judiciales en una sección, forzosamente tiene que haber un área dentro del servicio común de tramitación destinada a esa sección. Correcto. Pero es la única regla general, o sea, la única regla imperativa. Pueden existir más, pueden existir menos, pueden a veces establecerse equipos, no, eso no se sabe. Ajá. Plantea también Claudio, aunque Claudio García Vidales, que está en Almería, aunque ya da él mismo la respuesta, en un tribunal de instancia con sección única o mixta, los funcionarios dejarán de estar adscritos a jueces, de manera que podrán estar tramitando causas de distintos jueces. En los mixtos, lo más normal es que no se establezca ningún tipo de área, sino que se establezca un único servicio común de tramitación que preste servicio a todos los miembros, a todos los jueces de la sección común, de la sección única dentro del tribunal de instancia, porque será sección civil y de instrucción. Es decir, los juzgados de los pueblos normales. En ese caso, lo que tendrá en cuenta es que cabe la posibilidad de establecer equipos por cada plaza judicial. Eso puede ser. Pero si no se hace, todos los funcionarios de ese servicio común prestarán servicio a todos los jueces del tribunal de instancia. Correcto. Me plantean una duda que es un tema de orgánico, me lo plantean por privado, pero en fin, creo que es de interés. Se plantea la posible incompatibilidad en los órganos mixtos entre ser presidente del tribunal de instancia y llevar violencia sobre la mujer. Yo la verdad que es un tema que no me había planteado, pero no sé si tú ¿Por al qué? estudiar el 89 has visto algún tipo de restricción para ese tema, No. ¿verdad? No, presidente del tribunal de instancia es el que será elegido, es el que ha elegido entre sus pares. No. Pero que podría llevar violencia en principio, ¿verdad? Claro, el presidente del tribunal de instancia no está liberado. Estará liberado, los actuales decanos liberados Sí, serán presidentes del tribunal de instancia liberados. Y en correcto. el futuro se podrán liberar. Pero si no, siguen siendo magistrados y ocuparán una plaza número 3 de la sección no sé qué del tribunal de instancia. Y Eso es. seguirán desarrollando sus funciones jurisdiccionales como siempre. Yo sí, yo opino como tú. Yo creo que el tema es que pueda estar liberado por ser un presidente de un órgano grande, pero no por el hecho de ser presidente en sí mismo, ¿no? Ujú. Sí, luego plantea también Inma Gonel, plantea que creo que es un poco lo mismo, pero es verdad que es el miedo o la zozobra que ahora mismo atenaza, cómo se distribuirán los funcionarios para la guardia, un equipo que será siempre el mismo. Es muy importante para el juez que funcionarios están en la guardia, efectivamente. Eh, Ese es un Vale. tema que veremos. Tú A dirás. ver, a día de hoy, ¿qué es lo que se establece? Que el juzgado que está de guardia, los funcionarios de ese juzgado, pues asumen las funciones de guardia, ¿no? Es verdad que a lo mejor puede haber otras reglas específicas en un juzgado partes judiciales muy grandes. Eso está totalmente abierto. Cabe la posibilidad de establecer, por ejemplo, un servicio común de guardia. Eso es perfectamente posible. Dentro de la oficina judicial, un servicio común que aglutine a todos los funcionarios que desarrollen guardia de instrucción penal. Eso puede hacerse o puede no hacerse, en cuyo caso lo asumirían los funcionarios que están en el servicio común de tramitación correspondiente al área de instrucción, si es que se crea ese área de instrucción, que puede no crearse. Entonces, es que eso está totalmente abierto, no es Totalmente. posible determinarlo. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que está todo, creo no haberme dejado ninguna pregunta. Traslado el agradecimiento por el trabajo. La verdad que sí, yo también te lo traslado personalmente porque sé lo que Muchas lleva gracias. esto. En todo caso, comentaros a los asistentes, algunos lo habéis puesto de relieve, que efectivamente la transmisión es abierta y ese es el espíritu un poco de estas comunicaciones, de que sirva para la carrera judicial y en general para los diversos operadores jurídicos que sean abogados o procuradores o letrados o lo que corresponda. Os comento que esta sesión será colgada en YouTube aproximadamente en una semana, porque hay algún tema técnico que yo no controlo, pero que en una semana a través de la página web y al buscador de YouTube normal se podrá ver la sesión y que el informe también completo de todos los órdenes jurisdiccionales y la sesión de orgánico que acaba de hacer Rafa, también se trasladará por correo electrónico a toda la carrera judicial e igualmente tendremos la ocasión de publicitarlo íntegro a través de la página web de la asociación. Y comentaros ya por último que habrá la próxima semana el siguiente webinar, los iremos haciendo en sesiones sucesivas. Será el día 12, al igual que hoy, a las 4:30, y será en materia civil, que se centrará fundamentalmente en las modificaciones procesales que conlleva la Ley Orgánica 1/2025.
Yo, Rafa, te dejo despedir transmitiéndote, en fin, mi gratitud por el esfuerzo que me consta que ha sido amplio y en todo caso esperamos que esto haya servido, que es lo más importante, y que sea un trabajo que nos beneficie a todos y nos libere un poco las agendas que buena falta hace. Pues muchas gracias, Luis, por la verdad es que sí, agradezco a todos los asistentes por el interés mostrado, porque siempre es un placer ver que la gente pues está interesada y hace preguntas, que no es simplemente después tener un tema, porque yo siempre he intentado evitar lo que se han hecho otros webinars en el sentido de exponer de forma publicitaria las bondades de la reforma, centrarme en lo que bien que va a ir todo. Y que he querido ser más analítico en el sentido de ver desde el punto de vista de la legislación por los problemas que nos vamos a encontrar en nuestra función diaria. Y espero que por lo menos desde ese punto de vista que haya sido provechoso y que las dudas que haya tenido la gente, si he podido solventarlas, pues enhorabuena, muchas gracias. Pues nada más, que tengan ustedes buena tarde, no me trabajen demasiado más allá de lo imprescindible. Venga, que vaya muy bien. Gracias, hasta Un ahora. abrazo.